Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a las clases virtuales del curso de biología. El día de hoy vamos a ver nuestro tema número 5 que corresponde a nuestro tercer bimestre, que vienen a ser la cadena alimenticia, ¿no? O también llamado red trófica. Cuando nosotros hemos visto la cadena alimenticia, es un conjunto de sucesos en la cual hay una transferencia de energía. ¿Y por qué se le dice transferencia de energía? Porque ¿sí? Al alimentarnos nosotros vamos a adquirir la energía que necesitamos ya para poder desarrollar nuestras actividades básicas, ¿no? Como respirar o actividades físicas, mentales, etc. Entonces, en una cadena alimenticia o también llamada red trófica, porque en algunos, no, en algunos libros lo ponen así como red trófica, ¿ya? Es la sucesión de energía en la que un ser vivo consume a otro. Luego este es comido por otro y así sucesivamente, ¿no? Entonces nosotros habíamos visto que en la cadena alimenticia íbamos a estar constituido por tres grandes grupos. Íbamos a tener a los productores, ¿ya? Vamos a tener a los productores, luego vamos a tener a los consumidores, ¿ya? Vamos a tener a los consumidores, y por último vamos a tener a los descomponedores, que no están acá, pero son los tres que forman los grandes grupos, ¿no? Los productores, los consumidores y los descomponedores, ¿no? En las cuales vamos a tener ahí a los transformadores también. Entonces, ahora, una cadena alimenticia se va a dar de acuerdo al ecosistema donde se desarrolla. Puede ser en un ecosistema terrestre, ¿sí? Puede ser en un ecosistema acuático, y de esa manera nosotros vamos a poder ver, ¿ya? Vamos a poder ver que se desarrolla de esa manera. A ver, por ejemplo, acá tenemos un bioma, ¿no? Un bioma es un conjunto de ecosistemas. Entonces tenemos acá un ecosistema terrestre en la cual el pasto va a ser el productor. Luego tenemos el consumidor primario, que es un grillito, el consumidor secundario, que es una ratita, el consumidor terciario, que es una serpiente, y el consumidor cuaternario, que viene a ser el águila. Luego, ¿quién vamos a tener? A los descomponedores, cuando este último animal, el consumidor cuaternario, llega a morir, ¿no? Igual tenemos acá un ecosistema acuático, ya sea en un lago o un océano. En un lago vamos a tener las algas, que pueden ser microscópicas. Luego vamos a tener aquellos larvas que se alimentan de estas algas microscópicas. Luego vamos a tener aquellos que se alimentan de estas larvas. Luego los peces. Luego el mapache se alimenta del pez. Hay otro animal que se alimenta del mapache, y así sucesivamente la cadena alimenticia va a ir transfiriendo la energía de un ser a otro, ¿no? Entonces de eso se trata la cadena alimenticia. Entonces por acá vamos a conocer a cada uno de estos grandes grupos que están correspondiendo a una cadena alimenticia o red trófica. No olvidar que en la cadena alimenticia, ¿ya?, participan tres grandes grupos: los productores, los consumidores y los descomponedores. Cuando hablamos de los productores, van a ser aquellos que producen, que van a producir su propio alimento, profesor, van a producir su propio alimento. Entonces acá vamos a encontrar a todos los seres, ¿ya?, que son llamados también el eslabón de la cadena alimenticia. Es el primer eslabón de la cadena alimenticia. Entonces, los productores, ya, todos los seres vivos de este primer grupo producen su propio alimento a través de un proceso llamado fotosíntesis, ¿no? No se olviden que la fotosíntesis es un proceso por la cual todas las plantas van a producir su propio alimento. Entonces, los productores van a elaborar su propio alimento, chicos. ¿Por qué? Porque ellos realizan un proceso llamado fotosíntesis. Fotosíntesis.
fotosíntesis, ¿no? El fotosíntesis es un proceso por la cual, ¿ya? Fotosíntesis es un proceso por la cual las plantas fabrican su propio alimento. Ahora, los productores no solamente van a ser las plantas, chicos, sino vamos a tener también que se les considera productores a las cianobacterias y a las algas. Las cianobacterias van a ser bacterias que realizan el proceso fotosintético, ¿ya? Y estas son utilizadas como alimento de otros seres, al igual que las algas en los ecosistemas marinos o acuáticos. Entonces, las plantas, las cianobacterias y las algas pertenecen a los productores. Ahora, estos seres vivos son considerados, como les había mencionado hace un momento, considerados el primer eslabón de la cadena alimenticia, ¿ya? Es considerado el primer eslabón de la cadena alimenticia. ¿Por qué? Porque sin estos seres no habría cadena alimenticia. Por eso se dice que es el primer eslabón de la cadena alimenticia, ya que con ellos empieza dicha cadena, ¿no? Entonces, ahora, vamos a tener el otro grupo que corresponden a los consumidores. Los consumidores van a ser aquellos seres vivos, ¿ya? Que van a alimentarse de los productores. Se van a alimentar de los productores, ¿ya? Pero también dentro de los consumidores van a haber aquellos consumidores que se alimentan de otros consumidores. Entonces, por lo tanto, vamos a ver que el grupo de los consumidores se va a dividir. Entonces, vamos a tener que los consumidores se van a dividir en consumidores primarios o también llamados herbívoros, ¿ya? Cuando hablamos de los consumidores, vamos a hablar del hombre también. El hombre está dentro de este grupo. Entonces, por ejemplo, los consumidores primarios o herbívoros, ¿ya? Dice, en esta división se encuentran los animales que se alimentan exclusivamente ¿de qué? De plantas, de granos, de frutos, de raíces, de tallos, de hojas, ¿no? Pero es decir, se están alimentando de un producto directamente ¿de quién? De las plantas. Por eso se le llaman consumidores primarios, porque se van a alimentar directamente de los productores, ¿no? Entonces tenemos acá la imagen de algunos consumidores primarios, también llamados herbívoros, ¿no? Porque ellos se van a alimentar directamente de los productores. Entonces, ahora vamos a tener otra división de los consumidores. Vamos a tener otra división de los consumidores. Vamos a ver acá a los consumidores secundarios, o también llamados carnívoros, ¿ya? Los consumidores secundarios, o también llamados carnívoros, ¿ya? Son aquellos seres, aquellos animales en la cual, ¿ya? En la cual se van a alimentar de los consumidores de primer grado. Es decir, ellos se alimentan de carne fresca. Necesitan consumir carne como parte de su dieta. Y esta lo obtienen atrapándolo, ¿no? En forma de caza a el consumidor primario. Entonces, por ejemplo, tenemos el puma, el jaguar, el zorro, el lobo, y hay muchos animales más que son consumidores ya secundarios, que se van a alimentar de los consumidores primarios. Es decir, que es una división, ya es una división de los consumidores, no te olvides, ¿ah? Luego vamos a tener a los consumidores terciarios. En esta división vamos a tener a los supercarnívoros, es decir, animales carnívoros que se van a alimentar de otros carnívoros, como por ejemplo, ¿ya? Como por ejemplo tenemos el águila que come a las serpientes, otro carnívoro, y además vamos a contener acá a los carroñeros, ¿sí? Como por ejemplo podemos ver el cóndor, ¿no? Que estos se van a alimentar de animales muertos, por eso se le llaman carroñeros, se comen cadáveres, es decir, carroña. Entonces,
vamos a tener O dentro sea, de los profesor, cuando hay alguien, como ese animal es cóndor, encuentra un animal muerto, se lo come. claro, ¿sí? Por eso estos animales son muy importantes dentro de un ecosistema porque ayudan a eliminar la materia en descomposición, ¿sí? Todos los animales dentro de un ecosistema cumplen un rol muy importante, ¿ya? Porque ustedes dirán, ah, pero este animal se alimenta de animales muertos. Pero claro, porque este animal de esa manera comienza a eliminar los animales muertos dentro del ecosistema. Porque si no, imagínense la cantidad de animales cuando muere, contaminarían demasiado nuestro planeta. Pero estos animalitos se encargan de comerlos a ellos. Ahora, y luego que han quedado algunos restos de animales que no pueden ser comidos por los carroñeros, vamos a tener el otro grande grupo que es a los descomponedores o también llamados desintegradores. Cuando hablamos de los descomponedores o desintegradores, vamos a hablar de aquellos seres, ¿ya? Que se encargan de eliminar, se encargan de desintegrar la materia en descomposición, ¿sí? Entonces, a ellos se les conoce, ya a ellos se les conoce como los encargados de poder limpiar nuestro planeta, ¿no? Entonces, ya que ellos cumplen un rol muy importante también dentro de un ecosistema y dentro de mi cadena alimenticia, ya que estos descomponedores, ya como los hongos y las bacterias, se encargan de descomponer la materia en descomposición a los animales muertos. Estos hongos y estas bacterias ya van a obtener su alimento de estos animales muertos, pero, estos van a devolver al suelo los nutrientes que las plantas necesitan, ¿sí? Y entonces de esa manera se da origen de nuevo a la cadena alimenticia, ¿no? Entonces por eso se le llama cadena alimenticia porque es un proceso. Entonces chicos, como podemos observar acá, tenemos la cadena alimenticia en su forma cíclica. ¿Cómo es esto? Empezamos con quién? Empezamos con los productores. Es el primer eslabón de la cadena alimenticia. Ahí está. Empezamos con los productores, ¿no? Que estos productores habíamos visto que pueden ser quienes, las plantas, las cianobacterias y las algas, ¿no? Entonces, estos vienen a ser los productores, el primer eslabón de la cadena alimenticia. Luego vamos a tener en este grupo a los consumidores, incluyendo a quién, incluyendo al hombre. Entonces, los consumidores van a ser aquellos que se van a alimentar de materia orgánica ya dispuesta. Por ejemplo, vamos a tener a los consumidores de primer grado. Ahí está, consumidores de primer grado. Este consumidor de primer grado van a ser llamados herbívoros. Entonces, estos consumidores de primer grado, que son los herbívoros, se van a alimentar directamente de las plantas, ¿no? Y de todas partes de la planta, puede ser de algunos comen las hojas, otros se comen los tallos, otros comen flores, otros comen frutos, otros comen granos, etcétera, ¿no? Pero se están alimentando directamente de la planta, por eso son llamados consumidores de primer grado, que son los herbívoros. Luego vamos a tener, chicos, luego vamos a tener a los consumidores de segundo grado, ¿ya? Vamos a tener por acá a los consumidores de segundo grado, que estos consumidores de segundo grado se van a alimentar de los consumidores de primer grado. Luego vamos a tener a los consumidores de tercer grado, que son llamados directamente carnívoros. ¿Ya? Que son llamados directamente carnívoros. Y dentro de estos consumidores de tercer grado vamos a encontrar también a los carroñeros que se alimentan de la carroña, es decir, de los animales muertos. Y por último, ya acá tenemos a todos los consumidores
Y por último vamos a tener a los descomponedores, o también llamados desintegradores, ¿no? Descomponedores, o también llamados desintegradores. Descomponedores. Ahí está. Entonces van a ser aquellos microorganismos o aquellos seres encargados de descomponer la materia orgánica muerta. Acá, ¿quiénes tenemos? Acá vamos a tener a los hongos y a las bacterias. Ahí está. Acá tenemos a los hongos y las bacterias, que se encargan de descomponer los restos muertos, ¿no? Entonces, ahora, estos hongos y estas bacterias van a fijar y van a devolver sustancias nutritivas que las plantas necesitan, es decir, los productores. Entonces, esas plantas absorben los nutrientes de los descomponedores para que puedan realizar la fotosíntesis y de esa manera puedan ser consumidas por los consumidores y así sucesivamente se va a ir dando nuestra cadena alimenticia o retrófica. De esa manera, chicos, vamos a ver que cada uno de los seres vivos cumple un rol importante dentro de nuestro ecosistema, siendo el primer eslabón de la cadena alimenticia el más importante, los productores. Sin los productores no habría cadena alimenticia. Muy bien, chicos, entonces eso es todo por el día de hoy con respecto al curso de biología y el tema de las cadenas, de la cadena alimenticia.